Juan Calvino. Él nació en 1509, murió en 1564. Él fue una persona que explicó que Dios ha escogido quién es el que va a ser salvo, pasando por alto al resto de la humanidad, de tal forma que no tenemos certeza si nuestros hijos han sido escogidos por Dios. Si la predestinación calvinista es verdad, sería la verdad más triste, más terrible, más cruel y más dura que un padre creyente, que una madre creyente, que un hermano, que un tío, un abuelo, que cualquier creyente podría recibir. Porque después de todo, eso eran aquellos creyentes Rebeca e Isaac, aquellos patriarcas a quienes, según la interpretación calvinista, se les dio semejante noticia. Es decir, que Dios predestinó a Jacob para la salvación y a Esaú para la condenación. Y Dios, si el calvinismo es verdad, no únicamente predestinó para la condenación a Esaú, el hijo del patriarca Isaac, sino que también a todos los descendientes de Esaú. Aún más, no únicamente Esaú y todos sus descendientes estaban predestinados al infierno, pero también Dios predestinó al infierno a la gran mayoría de los descendientes de Jacob, el escogido. Porque si los hijos de Israel fueran como la arena del mar, tan solo un remanente será salvo. Si la mayoría de sus hijos, la mayoría de sus nietos, antes de nacer, antes de la fundación del mundo, antes de hacer ni bien ni mal, incondicionalmente fueran para siempre predestinados al infierno por Dios, ¿cómo se sentiría usted? Si usted fuera una madre creyente, un padre creyente, un abuelo como Isaac, como Rebeca, ¿cómo se sentiría usted? Pues esa es la interpretación calvinista sobre la predestinación. Y usted como un padre creyente, como una madre creyente, como un Isaac, como una Rebeca, debe creer que Dios predestinó a la mayoría de sus hijos para el infierno, incluso antes que ellos nacieran, incluso antes de la fundación del mundo, antes de hacer ni bien ni mal, si usted desea ser un calvinista consistente. Los calvinistas que predican la predestinación determinista calvinista y creen que todos sus hijos están predestinados para ser salvos, ignóralos. Son inconsistentes fanáticos que predican una cosa y creen otra, que ni ellos mismos creen lo que ellos predican. John Piper, un pastor y maestro calvinista consistente, dice, cito, tengo 3 hijos. Todas las noches, después que se duermen, enciendo la luz del pasillo, abro la puerta de su habitación y camino de cama en cama, imponiendo mis manos sobre ellos y orando. A menudo me conmuevo hasta las lágrimas de alegría y añoranza. Ruego que Karsten Luke se convierta en un gran médico del alma, que Benjamin Young se convierta en el hijo amado de mi mano derecha en el Evangelio, y que Abraham Christian dé gloria a Dios a medida que se fortalece en su fe. Pero no ignoro que Dios pueda no haber elegido a mis hijos para sus hijos, y aunque pienso que yo daría mi vida por su salvación. Fin de la cita. John Piper, ¿cómo ama a un Dios soberano? Una respuesta a Thomas Talbot. Instituciones, libro tercero, capítulo 23, párrafo sexto. Como quiera, pues, que la ordenación de todas las cosas está en las manos de Dios, y según le agradare, puede dar vida o muerte. También ordena con su consejo que algunos desde el seno materno sean destinados a una muerte eterna ciertísima, y que con su perdición glorifiquen su nombre. Instituciones, libro tercero, capítulo 21, párrafo quinto.
Nadie que quiera ser tenido por hombre de bien y temeroso de Dios se atreverá a negar simplemente la predestinación, por la cual Dios ha adoptado a los unos para salvación y ha destinado a los otros a la muerte eterna. Instituciones, libro tercero, capítulo 21, párrafo quinto. Llamamos predestinación al eterno decreto de Dios por el que ha determinado lo que quiere hacer de cada uno de los hombres, porque Él no los crea a todos con la misma condición, sino que ordena a unos para la vida eterna y a otros para condenación perpetua. Por tanto, según el fin para el cual el hombre es creado, decimos que está predestinado a vida o a muerte. Instituciones, libro tercero, capítulo 23, párrafo segundo. Preguntan primeramente por qué se enoja Dios con las criaturas que no le han agraviado con ofensa de ninguna clase, porque condenar y destruir a quien bien le pareciere es más propio de la crueldad de un verdugo que de la sentencia legítima de un juez. Y así les parece que los hombres tienen justo motivo para quejarse de Dios, si por su sola voluntad y sin que ellos lo hayan merecido, los predestina a la muerte eterna. Por eso, cuando se pregunta por la causa de que Dios lo haya hecho así, debemos responder porque quiso. Pues si se insiste preguntando por qué quiso, con ello se busca algo superior y más excelente que la voluntad de Dios, lo cual es imposible hallar. Instituciones, libro tercero, capítulo 22, párrafo cuarto. Si los unos fuesen confirmados por su piedad en la esperanza de la salvación, y los otros por su sola defección y alejamiento fuesen desechados, ciertamente San Pablo hablaría muy necia y absurdamente, transportando a los lectores a la elección secreta. Mas si es la voluntad de Dios, cuya causa ni se muestra ni se debe buscar, la que diferencia a los unos de los otros, de tal manera que no todos los hijos de Israel son israelitas. Es en vano querer imaginarse que la condición y estado de cada uno tiene su principio en lo que tienen en sí. San Pablo pasa más adelante, aduciendo el ejemplo de Jacob y Esaú, pues siendo así que ambos eran hijos de Abraham, y estando ambos encerrados juntamente en el seno de su madre, el que el honor de la primogenitura fuese traspasado a Jacob fue como una mutación prodigiosa, por la cual, sin embargo, San Pablo mantiene que la elección de uno fue atestiguada lo mismo que la reprobación del otro. Cuando se pregunta por el origen y causa de esto, los doctores de la presciencia la ponen en las virtudes de uno y en los vicios del otro. Les parece que con dos palabras resuelven la cuestión y afirman que Dios ha mostrado en la persona de Jacob que elige a aquellos que ha previsto que son dignos de su gracia, y en la de Esaú, que reprueba a los que ha previsto que serán indignos de ella. Esto es lo que osadamente se atreve a sostener esta gente. Instituciones, libro tercero, capítulo 22, párrafo quinto. ¿Con qué podrán oscurecer estas palabras los que en la elección atribuyen algo a las obras procedentes o futuras? Ello sería destruir totalmente lo que pretende probar el apóstol,
que la diferencia entre estos dos hermanos no depende de ninguna consideración de las obras, sino de la pura vocación de Dios, puesto que Él estableció esta diferencia entre ellos aún antes de nacer. Esa es la otra cara de la moneda. El gran mensaje que con pocas palabras los pastores y maestros calvinistas desde una tarima predican a sus fieles, que antes de la fundación del mundo, Dios predestinó a la mayoría de sus hijos para la condenación. Calvinista, cuando te hinques a orar, cuando te hinques para adorar a Dios, alábale y glorifícale, porque antes de la fundación del mundo, antes que tus hijos nacieran, antes que hicieran ni bien ni mal, Dios predestinó a la mayoría de tus hijos para la condenación. Quiero decir, si eres un calvinista consistente, si no predicas una cosa y crees otra.